Capítulo 49. Nido 49. El dragón del emperador. Ser el compañero de All Might significaba que tenía acceso a la sala de recuperación donde se encontraba Toshinori entre cirugías. Fue bastante triste. La lista de visitantes permitidos para All Might estaba, como la de todos los demás héroes, dividida en varias partes. Colegas, incluidos policías, representantes de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y otras personas de su agencia, y familiares. El registro de visitantes de All Might no tenía familia. Había algunos periodistas husmeando en el hospital, pero la seguridad los mantenía alejados. La policía no había necesitado visitarlo y el HPSC se estaba ocupando de él. Por lo tanto, Toshinori Yagi no había tenido muchas visitas. Para ser justos, no había estado despierto incluso si hubiera visitas. Estaba despierto ahora, pero Mirai tenía dudas sobre lo que recordaría. A pesar de que trajeron a los mejores curanderos, tenía suficientes drogas corriendo por su sistema para acabar con una manada de ñus. A Mirai no le importaba eso. Los médicos informaron que, salvo una complicación imprevista, como una infección, Toshinori sobreviviría. La supervivencia de All Might todavía estaba en duda. No era extraño que los héroes siguieran siendo héroes con heridas en el trabajo, pero no eran el héroe número uno y no tenían heridas tan extensas como Toshinori. Aún así, a medida que saliera a la luz más información sobre las actividades de All for One, el gobierno probablemente aceptaría la pérdida del símbolo de la paz para eliminar al hombre que conocían como Isashi Rigi. Dado el interés personal de Toshinori en el asunto, también podría considerar la jubilación como un costo aceptable. Mirai no estaba segura. ¿Dónde? La voz de Toshinori se quebró ante la pregunta. Al menos era fácil de responder. Hospital General Tsu, en el ala privada. Mirai vio a All Might pensar en eso. Fue doloroso verlo luchar con ese pensamiento cuando era tan simple. Pero los médicos le dieron lo bueno. ¿Todos para uno? La pregunta fue lenta, pero había una intención que sorprendió a Mirai. Hablaba de un enfoque que no creía que Toshinori pudiera tener con tantas drogas en su sistema. Se ha ido, aseguró All Might. Yagi se tensó, abrió mucho los ojos y por un momento Sir Nicteye se preguntó qué pasaba. Muerto. Añadió la corrección. Gone podría malinterpretarse como si dijera que el hombre se había escapado. Esta vez no lo había hecho. La palabra adicional inmediatamente relajó al héroe número uno y Mirai se sorprendió al ver cuánto se hundió en el colchón de la cama. Incluso los ojos de Toshinori parecieron relajarse ante la noticia. Necesito decírselo a Gran Torino, dijo en voz baja. Mirai asintió. No entendía completamente la relación entre All Might y Gran Torino, pero sabía que el viejo héroe estaría agradecido de saber que All for One se había ido. Me encargaré de ello, prometió. Yagi asintió y, aunque apenas había estado despierto, Mirai pudo ver que se estaba desvaneciendo. ¿Qué pasa con el niño? Preguntó. ¿Qué niño? Mirai respondió con su propia pregunta. Toshinori frunció el ceño. Izuku. Dijo el nombre lentamente, como si no estuviera seguro de haberlo recordado correctamente. No era una pregunta que Sir Nicteye esperaba. El niño no era importante. Naomasa está mirando, respondió. Eso hizo que All Might frunciera el ceño. No, hizo una mueca y tosió. Sir Nicteye se movió para sostenerlo mientras la sangre goteaba de su boca. Aún te estás curando. Tienes que estar tranquilo, amonestó. Debería estar con su madre. Naomasa está mirando, repitió Mirai. Toshinori sabía lo que eso significaba y Mirai se sorprendió por la mirada de reproche que recibió, pero antes de que All Might pudiera decir algo más, las drogas en su sistema ganaron y sus ojos se cerraron. Sir Nicteye suspiró. All Might fue un gran héroe, uno de los mejores de todos los tiempos, él simplemente era demasiado idealista. Lamentó cada sacrificio y esa no era forma de vivir. El niño, Izuku, era el hijo de All for One. Había estado con su padre desde que tenía 4 años y medio. Incluso si lo encontraran, incluso si se lo devolvieran a su madre, seguiría siendo un villano. Y a esa edad, era un villano contra el que no podían hacer nada.
Lo mejor era esperar a que hiciera un movimiento que pudieran atribuirle y luego ocuparse de él. Sería capturado y encarcelado. Y ese sería el fin del legado de All for One. No necesitaba su visión para ver eso. Era lógica. Ted Izuku se sentó perfectamente quieto en el taburete. Kurohiri estaba parado a un lado y el Dr. Garaki estaba sentado en un escritorio mirándolo. Estaban en una habitación contigua a aquella donde el doctor estaba trabajando con su papá. Quería darle a papá el kit de regeneración inmediatamente, pero Kurohiri le había dicho que no lo hiciera y el Dr. Garaki lo había confirmado. Primero necesitaban preparar a su papá. Repasemos esto de nuevo. Izuku resopló para sí mismo pero asintió obedientemente. Esta sería la tercera vez que lo repasarían y sus respuestas no iban a cambiar. ¿Recordaste que uno de los personajes del juego de Tomura tenía una peculiaridad de regeneración? El doctor dijo la afirmación a modo de pregunta. Sí. Fue uno de los juegos retro relanzados porque estaba ambientado antes de las peculiaridades, explicó Izuku. Lo recordé porque Tomura realmente odia pelear con ese personaje, agregó. Todavía no recordaba su nombre. Wally algo podría ser, pero Tomura siempre se quejaba de algo que tenía que ver con una piscina también. No importó. Tenían la peculiaridad de la regeneración. Sin embargo, no debería haber pensado en el personaje. Sé que, después de todo, existen peculiaridades de regeneración, ya que Setsuna tiene una. No se molestó en explicar quién era Setsuna esta vez. Tuvo que recordarles acerca de su antiguo compañero de clase la primera vez que pasó por la serie de eventos. Y luego tú y Tomura buscaron peculiaridades de regeneración en línea. Nuevamente la declaración fue una pregunta. Izuku asintió. Y luego usaste mi copia de los registros de peculiaridades para buscar una peculiaridad de regeneración. Esa fue al menos una declaración. Primero busqué en Japón. No encontré nada durante la regeneración, admitió. O bajo muchas otras palabras. Lo sé, he visto tu búsqueda, interrumpió el Dr. Garaki antes de que pudiera recitar las palabras nuevamente. El doctor no había registrado deliberadamente la búsqueda de Izuku, pero revisó el historial de navegación de la tableta y la encontró. Si no pudieras encontrar uno en Japón, ¿qué ibas a hacer? Preguntó Kurohiri. Mira en los otros registros, respondió alegremente Izuku. Esta era una nueva pregunta. ¿Y tratar de viajar al extranjero tú mismo? Preguntó el hombre brumoso. Izuku no estaba realmente seguro de qué decir a eso. Nunca había pensado en viajar al extranjero y ir a Kioto ya había sido un problema bastante grande. No lo sé, tuvo que admitir. Pero no era necesario. Lo sé, dijo Kurohiri. Centrémonos en la peculiaridad, le dijo al doctor. ¿Funcionará? La pregunta fue contundente. Izuku también quería saber eso. El rostro del Dr. Garaki estaba en blanco. Necesito saber más detalles al respecto, pero, él asintió de una manera esperanzadora. Izuku se sintió eufórico. La peculiaridad ayudaría. Tomura lo probó, informó. ¿Cómo? Después de que lo tomé, me cortamos la mano, dijo Izuku, levantando su mano, que no estaba marcada. Por la expresión de Garaki se dio cuenta de que el doctor no estaba impresionado. Entonces Tomura me apuñaló, dijo Izuku. ¿Qué? Exigió Kurohiri. Izuku se encogió. Probablemente no debería haberlo dicho de esa manera. ¿Dónde te apuñaló? El doctor Garaki estaba mucho más tranquilo. Incluso parecía interesado. Izuku tiró de su jersey. Después de que Kurohiri los recogiera en la estación de Nagoya, los trajo directamente aquí. Tomura había sido despedido con la promesa de que Kurohiri hablaría con él más tarde. Se quitó el jersey, mostrando la tela ensangrentada que había debajo. El hombre brumoso se acercó de inmediato y le tocó suavemente el hombro. Aquí, dijo Izuku. El doctor también se acercó y examinó el desgarro en la tela. Apartó la tela ahora seca y miró críticamente la piel de Izuku. Hay bastante sangre, comentó el doctor. ¿Qué usó? ¿Qué tan profunda era la herida? Tomura tenía un cuchillo, dijo Izuku. No sé qué tan profundo fue, pero sanó rápidamente.
Quítate esa ropa. Exigió Kurohiri. Izuku suspiró y se quitó la camisa. El hombre brumoso lo agarró y luego miró su hombro también. Había sangre seca cubriéndolo, pero el doctor tenía un paño limpio y lo limpió. No hay ni una marca, dijo especulativamente el doctor, una vez que la sangre seca desapareció. ¿Puedes mostrarnos la peculiaridad, Izuku? Él asintió y miró a su alrededor en busca de algo afilado. Garaki le tendió un bisturí. Izuku lo tomó con cuidado y levantó la mano. Hizo un corte rápido. Era más profundo de lo que pensaba y siseó. Nuevamente, la sangre brotó, y cuando Izuku la limpió con el paño, la piel volvió a estar entera. Eso es muy rápido, señaló Kurohiri. El hombre brumoso pareció impresionado a regañadientes. Lo es, confirmó el doctor. ¿Sentiste algo, Izuku? Sacudió la cabeza. ¿Qué pasa cuando Tomura te apuñaló? El doctor presionó. Parecía preocupado por algo. Me sentí muy cansado después. En realidad, eso pareció relajar al doctor. Eso es porque usaste tu energía, explicó. El pequeño corte no es tan grave, por lo que no notas el gasto de energía, pero una herida más grande consumiría más energía, por lo que te sentirías más cansado. Izuku vio la forma en que Garaki miraba a Kurohiri y reprimió una sonrisa. Al doctor le gustó la peculiaridad. Quería intentarlo. Los ojos de Kurohiri se entrecerraron ligeramente. Izuku conocía esa mirada. Le dijo al doctor que más le valía estar seguro. Izuku, ¿te importa si lo probamos? A él sí le importaba, pero era por su papá. ¿Vas a apuñalarme? Preguntó Izuku. Le gustaría estar un poco más preparado esta vez si así fuera. Creo que podemos intentar algo más, dijo Kurohiri con firmeza. Le dio al doctor una mirada de advertencia. Puedo ponerte bajo anestesia, Izuku, dijo el doctor Garaki. De esa manera, no sentirás nada y podré controlar mejor tus niveles de azúcar en la sangre y otros signos vitales a medida que funcione la peculiaridad. ¿Qué es anestesia? Preguntó Izuku, sin entender bien la palabra. Es anestesia, enunció claramente el doctor. Es lo que sucede cuando alguien va al hospital para una operación. Significa que no sentirás nada. El peliverde recordó lo que se sentía al ser apuñalado. El dolor había pasado rápidamente pero, eso estaría bien, estuvo de acuerdo. El doctor le sonrió. Tuvo la impresión de que Kurohiri también, pero el peliverde se dio cuenta de que el hombre brumoso no estaba completamente feliz. Conseguiré el equipo. No deberías estar fuera por mucho tiempo, Izuku, añadió mientras se levantaba. Cuando se fue, Izuku se volvió hacia Kurohiri. Lo siento, dijo. ¿Izuku? Preguntó el hombre brumoso. Lamento haberlo hecho a tus espaldas. Debería haberte dicho lo que estaba pensando, pero, no sabía cómo expresar con palabras lo siguiente. Sabía que solo tenía 9 años. No pensó que lo habrían tomado en serio. Está bien, Izuku, le aseguró Kurohiri. Hiciste algo bueno. Estaba preocupado por ti. Lo siento, repitió Izuku. El hombre brumoso asintió. Será mejor que vaya a ver a Tomura, dijo cuando el doctor regresó. Izuku asintió. Quería decir algo pero no sabía qué. Todo saldría bien. En cambio, le dedicó una sonrisa. Solo era cuestión de tiempo. Ted, Tomura Shigaraki, dijo Kurohiri mientras entraba a la habitación en la que estaba sentado el adolescente. Como era de esperar, el adolescente de pelo blanco estaba jugando con uno de los dispositivos portátiles que tenían aquí. Parecía tenerlos escondidos por todas partes. También tenía una mano agarrando cada uno de sus bíceps. El doctor debe haberle hecho unos nuevos. ¿Qué? Exigió con esa exasperación que solo los adolescentes pueden manejar. El doctor está probando la peculiaridad, le dijo Kurohiri. Funciona. Tomura objetó. Habría puesto los ojos en blanco, pero eso habría significado quitarlos de la pantalla. Lo probé. Soy consciente de ello, respondió el hombre brumoso. TSH. Deseo asegurarme de que el Kirk sea seguro.
Ante eso, la computadora de mano emitió algunos pitidos y Tomura realmente lo miró. ¿Es seguro? Dime, instruyó Kurohiri. El mocoso entendió el don. Lo probé. Y luego fui a agradecer a la dama por su contribución a la recuperación de Sensei. Kurohiri simplemente dirigió una larga mirada a Tomura, pero el chico se encogió de hombros. Ella no vendrá tras nosotros, repitió el adolescente. No tengo ninguna duda de eso, pero Izuku lo sabe. Tomura resopló. Sigues mimándolo. Él se quejó. ¿Izuku lo sabe? No, finalmente escupió Tomura. Eso habría molestado a Sensei, ofreció la explicación. Al menos eso era algo. Izuku no tiene tu experiencia, intentó explicar Kurohiri nuevamente. ¿Por qué lo mimas? Objetó el adolescente. Sensei ha elegido un camino educativo diferente para Izuku, le recordó Kurohiri. El hombre brumoso pudo ver la forma en que Tomura quería objetar eso. Aunque no pudo. Eso significaría cuestionar algo que hizo Sensei. Eso iba en contra de todo lo que Tomura había aprendido. Había cámaras de seguridad. Kurohiri continuó, ignorando la forma en que Tomura estaba tratando de pensar en algo que decir que no cuestionara a Sensei. No vi ninguno, respondió. Ese era un terreno más familiar. La zona era bastante pobre. El hombre brumoso entrecerró los ojos. Lo sé, lo sé. Eso significa que protegerán lo que tienen, pero estaba mirando. No vi ninguno. Ante eso, Kurohiri se relajó un poco. Tomura había estado prestando atención a algunas lecciones y, si bien era posible ocultar cámaras, si el vecindario era pobre, eso era poco probable. Querrían mostrarlos como elemento disuasivo. Tendría que comprobarlo, por supuesto, pero existía la posibilidad de que los niños hubieran captado la peculiaridad sin dejar rastro. ¿Hablaste con alguien? La mocosa habló con otra perra agresiva. Incluso consiguió sus detalles. Eso inmediatamente puso a Kurohiri nuevamente nervioso. ¿Dónde? En la estación de Kioto. Izuku no había mencionado eso. Pero, por otro lado, habían estado preguntando principalmente sobre la peculiaridad. El hecho de que los niños hubieran llegado a Kioto era evidente. Aunque Tomura tenía 13 años y ya era hora de que desarrollara algo de independencia. Y había tenido la sensatez de dejar las manos. Probablemente parecían un grupo de hermanos viajando y la gente habría asumido que sus parientes los pondrían en el tren en un extremo y los recibirían en la estación. No fue demasiado inusual. Kurohiri asintió para sí mismo. Es posible que se hayan salido con la suya. Tenía algunas cosas más que comprobar, pero Kurohiri podía sentir que la esperanza crecía. Es posible que se hayan salido con la suya. Ted. Capítulo 50. Nestling 50. El dragón del emperador. Izuku se sentó en un taburete. Pensó que podría ser el mismo en el que se había sentado el otro día cuando Kurohiri y el doctor le preguntaron sobre la peculiaridad. Gigantomachi estaba detrás de él mientras el doctor realizaba sus preparativos. Izuku no sabía qué eran, pero el doctor Kyudai insistió en que eran importantes. El doctor pasó un tiempo ayer probando la peculiaridad y parecía satisfecho con los resultados. Izuku se había despertado sintiéndose cansado, pero Kurohiri le había dado un chocolate caliente y una buena noche de sueño le había dado fuerzas. Además, tenía que estar aquí. Tenía que darle el kirk a su papá. Miró a su padre. Él simplemente estaba flotando allí. El líquido no oscurecía mucho y aunque Izuku sabía que su padre había estado en buena forma, ahora podía verlo claramente. Lo que más le molestó fue la forma en que la máscara le cubría la cara y los tubos le llegaban a la garganta. Eso estuvo mal, pero Izuku no podía dejar de mirarlo. El drenaje de emergencia es bueno, murmuraba para sí el doctor Garaki. La mezcla de nutrientes es buena. El doctor grabó algunas cosas más en su tableta y luego aparentemente recordó que Izuku estaba allí. Le dedicó una sonrisa. No se veía bien en la cara del doctor. Noté que cuando estabas usando el kirk, Izuku, requería energía. Por eso te sentiste tan cansado esa vez. Izuku asintió.
Así que lo que estoy haciendo es asegurarme de que los niveles de azúcar en la sangre de tu padre estén lo suficientemente altos. Y que su cuerpo tenga suficiente materia prima para realizar reparaciones cuando le des el don. Nuevamente, Izuku asintió, aunque realmente no sabía qué significaba eso. Ahora, una vez que se lo des, no temas si no se activa inmediatamente, continuó el Dr. Garaki. Aunque estoy bastante seguro de que es una peculiaridad pasiva, con las demás no sé si habrá un choque. Izuku frunció el ceño. ¿Cómo lo sabrás? El doctor parecía incómodo. Incluso a los 9 años, Izuku conocía esa mirada. Él no lo sabría. ¿Sigues buscando peculiaridades sueltas? Garaki en cambio cambió de tema. No hay ninguno, informó Izuku. No estaba seguro de que el doctor supiera cómo funcionaba All for One. Una vez que se necesitaba una peculiaridad, esa peculiaridad permanecía, a menos que su padre se la diera a otra persona. Las peculiaridades no desaparecieron solas. Kyudai asintió y luego continuó trabajando. No pasó mucho tiempo antes de que regresara con Izuku. El doctor respiró hondo y exhaló ruidosamente. ¿Estás listo?, preguntó Kurohiri desde la esquina donde estaba parado. El doctor Garaki asintió antes de mirar al chico sentado frente a Gigantomachia. Muy bien, Izuku, por favor dale el don a tu padre. Izuku asintió y cerró los ojos mientras sentía la peculiaridad que había recibido en Kioto. Estaba estirado sobre él y él lo volvió a formar una bolita. Se sintió extraño cuando abandonó sus extremidades. Luego abrió los ojos y miró a su papá. Las luces lo iluminaban pero los ojos de Izuku podían ver las peculiaridades que había allí. Empujó la peculiaridad de regeneración que tenía hacia su papá. Está ahí, informó, pero siguió mirando. Había una especie de movimiento extraño en los quirks que tenía su padre. Parecían hervir. Los colores individuales que representaban las diferentes peculiaridades giraban unos alrededor de otros. Algunos de ellos desaparecieron, para reaparecer unos momentos después. Entonces todo se quedó quieto, e Izuku vio el rojo de la peculiaridad de la regeneración extenderse sobre el cuerpo de su padre. Él sonrió. Está funcionando, le dijo al doctor. Bien, respiró el hombre con evidente alivio. Incluso la forma en que Gigantomachia se movía detrás de él parecía más feliz. Izuku miró con sus ojos normales. Por un momento, pareció que no pasaba nada, luego, aunque era difícil ver a través del líquido, parecía como si su piel hirviera. Nunca había visto funcionar la peculiaridad. Eso es normal, le dijo Garaki. Izuku sintió una oleada de alivio ante eso y fijó sus ojos en la cabeza de su padre. Kurohiri y el Dr. Garaki habían tratado de evitar que lo viera pero no había forma de ocultarlo. Mientras observaba, la piel hirvió y de debajo de la máscara aparecieron zarcillos de carne. Fue algo repugnante pero fascinante. Entonces el cuerpo de su padre se sacudió. El Dr. Garaki se sobresaltó un momento después y el hombre corrió hacia el tubo. Grabó en los controles. Todo el tiempo el cuerpo de su papá se sacudía más. Había burbujas escapando de la máscara y se estaba formando carne. Era un desastre bulboso. Izuku no sabía si debía ser así. Por la forma en que estalló y se retorció, no lo creía. La forma en que el doctor trabajaba frenéticamente solo confirmó sus sospechas. Esto no estaba destinado a suceder. Extendió la mano con su peculiar, no. La palabra fue tajante y el doctor Garaki lo fulminó con la mirada antes de volverse hacia el tubo. Si lo retiras ahora, el hombre no especificó. Izuku observó cómo su papá comenzó a agitarse. Sácalo de aquí, ordenó Kyudai. Kurohiri tardó en responder, pero lo hizo, y finalmente se abrió para formar una puerta warp. Sin embargo, Izuku miró el tubo hasta que no pudo ver más. Vio la forma en que las manos de su padre arañaban el tubo que tenía en la garganta. Vio la forma en que sus manos arañaban la carne recién formada. Pero entre los dedos, Izuku pudo ver la forma en que la carne aún no tenía rasgos distintivos. Entonces la oscuridad cubrió su visión cuando Kurohiri lo rodeó y fue depositado en una habitación lateral. El hombre brumoso no hizo ningún comentario y no se quedó.
Izuku simplemente se quedó allí, con los ojos muy abiertos mientras su memoria repetía la visión. ¿Qué había hecho? Ted, sin Izuku, Garaki le gritó a Gigantomachia. Rompe el cristal, ordenó. El hombretón respondió rápidamente y el tubo se hizo añicos. Excepto que Isashi no dejó de agitarse. Ponlo en la camilla y sujétalo. Kyudai añadió la orden. Nuevamente Gigantomachia obedeció y el doctor esperó que continuara. Justo en este momento, no necesitaba amenazas de un guardaespaldas demasiado protector. Con Isashi en la camilla, Kyudai podría trabajar. Sacó los trozos más pequeños de vidrio del tubo que se había alojado en su carne y asintió mientras las pequeñas heridas sanaban. Excepto que el hombre seguía intentando abrirse la herida en la cabeza. Kyudai sacó el tubo de su garganta y vio cómo la herida sanaba, pero estaba concentrado en la cabeza de Isashi. La carne se había reformado pero tenía cicatrices y, aunque todavía respiraba por sí solo, le faltaban la nariz y los ojos. Había depresiones allí a modo de ojos, pero no había nada. Con Gigantomachia sosteniendo a All for One, el Dr. Garaki sondeó cuidadosamente. El hueso se sintió sólido y se formó. Pasó los pulgares por las depresiones de los ojos. No había nada debajo de ellos. No había ojos que pudiera revelar con un corte de piel. Lo mismo podría decirse de la nariz de Isashi y sus orejas estaban presentes pero el cartílago y el pabellón auricular habían desaparecido. Las orejas eran solo aberturas. Distraídamente, Garaki se preguntó si eso podría darle a All for One una mejor audición no direccional. Isashi convulsionó. Gigantomachia gruñó. Esto le dijo a Kyudai que la paciencia del hombre grande se estaba acabando. Garaki sacó un EpiPen de su bolsillo. Al menos eso es lo que parecía. Este no estaba lleno de adrenalina sino de sedante, y lo metió en el brazo de Isashi. Las drogas eran potentes y surtieron efecto rápidamente. All for One dejó de luchar casi de inmediato y Garaki apartó las manos de su garganta. La piel allí rápidamente sanó de nuevo pero luego su pecho comenzó a agitarse. No estaba recibiendo suficiente aire. Actuando tan rápido como pudo, Garaki sujetó los brazos de Isashi. Las correas no aguantarían si estuviera lo suficientemente consciente como para usar una peculiaridad, pero por ahora harían un buen trabajo. Luego agarró la máscara del ventilador. Forzó el tubo endotraqueal por la garganta de Isashi, preguntándose qué hacer con la sonda nasogástrica. El procedimiento normal era pasarlo por la nariz de All for One hasta su estómago, pero sin nariz eso no podía suceder. Tendría que hacer algunos ajustes. Encendió la máquina y afortunadamente el flujo de oxígeno cálido y húmedo calmó a Isashi. Gigantomachia se alejó y Kyudai exhaló un suspiro de alivio incluso mientras sostenía la sonda nasogástrica. ¿Por qué la peculiaridad no había funcionado? O mejor dicho, ¿por qué había funcionado de esta manera? Pensó frenéticamente pero la respuesta era estúpidamente obvia. O al menos eso creía él. Si lo hubiera pensado antes, habría dicho que se estaba dividiendo en detalles, pero con la evidencia ante él, era una de las rarezas de poder cambiar las peculiaridades de una persona a otra. La regeneración trabajó sobre lo que había allí. Funcionó perfectamente con Izuku porque el niño no tenía ninguna herida cuando lo recibió. Volvió a lo que pensaba que era normal. Al menos, eso es lo que parecía estar haciendo. El Dr. Garaki miró a su paciente, ignorando el desorden que era su laboratorio. Había vidrio por todas partes y todo el lugar olía a líquido nutritivo. Sería complicado limpiar. Agarró las pinzas del equipo que había preparado antes y sacó varios fragmentos de vidrio más. Las heridas sanaron casi instantáneamente. ¿Qué pasó? Kurohiri demandó mientras reaparecía. En su tono estaba la acusación de que Garaki había probado el don y nada de eso le había sucedido a Izuku. La cabeza de Isashi era una masa de tejido cicatricial, lo cual era mejor que no estar allí pero no era el resultado que esperaban. Parece que la peculiaridad el Dr. Garaki hizo una pausa mientras buscaba las palabras adecuadas para describirla. Memoria residual. Cura a Izuku perfectamente porque ese era el estado en el que se encontraba su cuerpo cuando lo recibió. No curó a Isashi correctamente porque la peculiaridad de regeneración reconoce que su lesión es normal.
No hay nada normal en eso, comentó Kurohiri. No dijo que debería ser imposible que una peculiaridad tenga memoria o reconocimiento. No es la peculiaridad que reconoce una lesión, aclaró Kyudai. Es el cuerpo de Hisashi. La peculiaridad no conoce la diferencia. Para él, el estado en el que se encontraba el cuerpo cuando se coloca en la persona es el estado en el que también devuelve el cuerpo porque esa es la plantilla sobre la que debe seguir. Para el propietario original, la peculiaridad sabía cuál era su estado natural. Para Izuku, no tenía ninguna lesión cuando lo tomó, por lo que lo tomó como su estado natural. For all for one. Lo hizo. No tengo que decir nada más. Entonces, el hombre brumoso hizo una pausa. ¿Por qué lo curó? Miró a su jefe, que ahora yacía inmóvil en la camilla. El doctor lo pensó por un momento. Creo que fue su cuerpo el que tomó el control de la peculiaridad. Sacudió la cabeza. No quería decir la siguiente línea pero tenía que decirla. No lo sé con seguridad. Él realmente no lo sabía. Todo lo que sabía era que si no hubieran encontrado algo para Hisashi, probablemente no habría sobrevivido. Podría haber tardado una semana, un mes, un año más, pero al final habría sucumbido a sus heridas. Esto, por muy malo que fuera, era mucho mejor. ¿Cuándo lo despertarás? Preguntó Kurohiri. Dentro de unos días más, respondió Kyudai. Quiero descubrir algo con su respiración, explicó. La sonda nasogástrica todavía colgaba suelta. Pensó que Hisashi también necesitaría estar conectado permanentemente a algunos dispositivos de monitoreo, así como a dispensadores de medicamentos. Iba a hacer un cambio en su vida. Y los héroes ahora conocían su identidad civil. Eso nunca había sido un problema en el pasado. Hisashi simplemente había hecho uno nuevo, excepto que Kyudai no pensó que sería tan fácil esta vez. Habría cambios en su vida. Ya no podría ser la cara de sus negocios. El juego de palabras no fue intencionado. Era difícil decir cuál era la expresión de Kurohiri pero el doctor lo vio asentir. ¿Es esto una mejora? Preguntó. Por muy malo que parezca, sí, respondió Garaki de inmediato. Esta es mejor. Suspiró profundamente y miró a Gigantomachia. El hombre enorme no parecía estar escuchando, pero el doctor sabía que no debía creerlo. Podría haberlo mantenido con soporte vital, el tiempo suficiente para que sanara, pero la infección siempre sería un problema real, y, sacudió la cabeza, no estoy seguro de si se habría curado. A pesar de cómo se ve esto, el cerebro de Hisashi ha sido restaurado. ¿Pero tiene su mente? Exigió Kurohiri. Eso es lo que vamos a tener que descubrir, dijo Garaki. Tendría que realizar varios escaneos diferentes tan pronto como tuviera el equipo. Eso iba a ser costoso, pero sabía que tenía una chequera abierta. Los equipos de electroencefalografía no eran baratos, como tampoco lo era la tomografía por emisión de positrones, por no hablar de la máquina de resonancia magnética. Voy a necesitar el equipo. Esto es un poco más técnico que una radiografía. Kurohiri dio la impresión de encogerse de hombros. Lo conseguiremos, dijo con indiferencia. Lo conseguirían o llevarían a Sensei a un hospital para que le hicieran los escáneres necesarios. Probablemente sería más fácil, especialmente si iban de la noche a la mañana. El equipo que el doctor necesitaba probablemente no fuera tan fácil de obtener, sin importar cuán grande fuera el cheque que lo buscaba. El doctor Garaki asintió mientras preparaba un suero y algún equipo de monitoreo más. Hisashi aún no estaba fuera de peligro, pero con el tejido cicatrizado que ahora formaba su cabeza y el hueso debajo de él sólido, al menos estaba en una de las vías de salida. Entonces el doctor miró el desastre. Esto iba a ser molesto. Ted, capítulo 51. Nestling 51. El dragón del emperador. Izuku miró hacia el techo. No era su habitación. Estaba acostado en un catre en una de las habitaciones libres de las instalaciones del Dr. Garaki. Hacía bastante calor y él estaba bastante cómodo, pero se sentía enfermo. La peculiaridad debería haber curado a su padre. Debería haberlo regenerado. Lo hizo por él. Lo había probado. Tomura lo había probado y el doctor lo había probado. ¿Qué había salido mal?
Izuku cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza salvajemente. A pesar del movimiento, todavía podía ver la masa bulbosa de carne que era la cabeza de su padre. No era normal. No estuvo bien. Tragó con dificultad y luego se obligó a respirar profundamente. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué no había funcionado? La peculiaridad se había extendido a papá al igual que a él. Sus peculiaridades no habían reaccionado mal. Él había visto eso pero... ¡Mierda! Izuku maldijo. Sabía que no debía usar una mala palabra pero no pudo evitarlo. Sus ojos se abrieron y se sintió mal otra vez. Escuchó la voz de su papá en su mente. Tu peculiaridad es diferente a la mía. Si conservas una peculiaridad el tiempo suficiente, mi pequeño dragón, no podrás regalarla. No, susurró Izuku, poniéndose de pie. Tiró las mantas y se tambaleó hacia la puerta. Había un pequeño baño junto a la habitación en la que se encontraba. En realidad era un armario, que contenía un inodoro y un pequeño lavabo para lavarse las manos. Izuku llegó al baño antes de vomitar. No, dijo, luchando por respirar a través de los mocos que le corrían por la parte posterior de la garganta. Las lágrimas corrían por su rostro. Sacudió la cabeza antes de volver a vomitar. ¿Podría ser su culpa? No, no absorbió las peculiaridades tan rápido. El doctor Garaki lo había comprobado por él. Su papá lo había confirmado. Y la peculiaridad de la regeneración funcionó en su padre. Excepto Izuku volvió a negar con la cabeza y escupió en el inodoro antes de tirar la cadena. Se sintió terrible. Excepto que en realidad no sabía cuánto tiempo le tomó comenzar a absorber una peculiaridad. Y si hubiera conservado parte de la peculiaridad. No lo suficiente como para no poder revelarlo, pero sí lo suficiente para... Izuku volvió a vomitar. Se atragantó y jadeó y su saliva estaba resbaladiza con mocos. Se obligó a sentarse, ignorando el frío suelo mientras se apoyaba contra la pared debajo del lavabo. No, no podría haber conservado parte de la peculiaridad, porque no podía dividir las peculiaridades en pedazos. El pensamiento era lógico. No le trajo consuelo. No pude haberlo quedado, susurró Izuku para sí mismo, pero no estaba convencido. Lo supo por la sensación de malestar que se acumulaba en su estómago. Lo supo por la forma en que tenía la garganta apretada. Él simplemente lo sabía. Izuku respiró hondo y luego se impulsó hacia arriba. Agarró la toalla de mano y se secó la cara. Tenía que saberlo. Tenía que probarlo. No podría haber conservado parte del don, pero tenía que descubrirlo. Fue hacia la puerta de la habitación y la abrió lentamente. Necesitaba un cuchillo. Si bien el doctor se había mudado con ellos a las prefecturas de Niigata y Saitama, Izuku había estado en estas instalaciones con suficiente frecuencia como para saber dónde había una pequeña cocina. Pudo conseguir uno de los bisturíes del doctor, pero aunque el doctor parecía distraído a veces, su equipo se mantuvo limpio y ordenado. Él lo notaría. Un cuchillo de cocina serviría igual de bien. Solo necesitaba hacer un pequeño corte. Llegó a la cocina sin que los demás lo oyeran. Izuku podía oírlos hablar pero no necesitaba que interrumpieran esto. Tenía que saberlo. Una vez en la cocina, abrió los cajones silenciosamente. Fueron necesarios varios intentos para encontrar una hoja adecuada. Izuku sacó el cuchillo y luego se retiró a la pequeña habitación que le habían dado para dormir. Izuku se deslizó contra la puerta, sosteniendo el cuchillo frente a él. Esto fue estúpido. No podría haber conservado parte del don. No podría haberlo hecho. Las palabras no lo convencieron y, como en un sueño, levantó la hoja del cuchillo y luego extendió el dedo índice. Hizo una pausa por un momento y luego pasó la yema del dedo por la hoja. E inmediatamente Izuku siseó y la sangre se acumuló y luego goteó. Los ojos verdes se fijaron en la sangre e Izuku esperó a que la herida sanara. Recordó cómo se sintió eso. No pasó nada. Se mordió el labio y le estrechó la mano, quitándose la sangre. Más brotaron de la herida. Izuku sintió dentro y empujó su don hacia su dedo. Fue una sensación extraña, pero nuevamente no pasó nada. Todavía se sentía enfermo.
Tenía que haber habido algo que él había hecho. En este momento, su papá debería estar descansando, tal vez todavía dormido, pero todo mejor. Excepto que no lo era. Debería haber funcionado. Izuku miró la sangre. Fue su culpa. Tal vez solo había conservado la parte de la peculiaridad que curaba la cabeza. Funcionó así. No estaba seguro, pero tenía que haber hecho algo. Izuku movió el cuchillo y lo giró hacia sí mismo. Puso la punta contra este pómulo y rápidamente lo cortó. El chico de pelo verde siseó ante el dolor. Dejó caer el cuchillo y se llevó una mano al corte mientras se levantaba. Desaparecería pronto. Izuku entró al área del baño para mirarse en el espejo. Podía sentir la sangre brotando bajo sus dedos. Aunque el dolor no fue nada. Había experimentado cosas mucho peores en otros momentos. Izuku apartó su mano, ignorando la forma en que el líquido rojo goteaba por su pijama. Giró la cabeza para ver el corte y luego abrió el agua para salpicar el corte. Todavía estaba allí. Los ojos verdes se abrieron como platos. Todavía estaba allí. Pero, todavía tenía que conservar parte de la peculiaridad. Esa fue la razón por la que no había funcionado con su padre. Tenía que ser. El corte aún sangraba, dejando una cortina de sangre recorriendo la mejilla de Izuku hasta la mandíbula. Luego corrió hacia adelante y goteó desde su barbilla para salpicar el lavabo, su pijama y luego al suelo. La sangre que entró en la palangana corrió hacia el tapón, manchando de rojo y rosa un lado donde estaba el agua. Izuku volvió a salpicarse agua en la cara, limpiando la herida para poder verla con claridad. Él deseaba que sanara. No fue así. Permaneció, picando y goteando sangre. Cura, imploró Izuku. No hizo nada más que sangrar. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Izuku y corrieron por su rostro. No cortaron un parche limpio a través de la sangre e Izuku no sintió dónde le picaba la sal de sus lágrimas. Simplemente se quedó mirando, observando cómo la sangre goteaba por su rostro. Si no hubiera conservado parte del don, ¿qué habría pasado? ¿Por qué no había funcionado? Tragó, sintiendo el mordisco de la bilis y los mocos en el fondo de su garganta. Las lágrimas corrían libremente e Ippo mientras inclinaba la cabeza y se deslizaba hasta el suelo, ignorando la sangre que empapaba una nueva parte de sus pantalones de pijama. La peculiaridad no había curado a su padre. La peculiaridad no había funcionado. ¿Qué hizo ahora? Ted, el hombre conocido en el inframundo como su emperador, miró su mano. Flexionó los dedos, sintiendo los músculos moverse y observando los tendones y los huesos. Era extrañamente fascinante y sintió que su boca se estiraba en una sonrisa mientras seguía moviendo los dedos. Excepto que no era el tipo de hombre que se distraía por mucho tiempo con cosas tan mundanas, y solo unos momentos después All For One dejó caer la mano y miró a su alrededor. Lo primero que vio fue una niebla blanca, pero cuando su cabeza se movió hacia el otro lado, su entorno le resultaba familiar. Hacía años que no estaba en esta habitación. Había hecho muchos planes en esta habitación. Cuando las peculiaridades eran nuevas, cuando era mucho más joven yo, tenía esos planes. Esta habitación era su sala de mando. Había planos clavados en tableros. No todo. No era tan estúpido como para tener todos sus planes establecidos, pero había suficientes para que aquellos en quienes confiaba pudieran trabajar en ellos. Había un mapa de Japón en la pared. Los alfileres lo marcaron. Solo él sabía lo que significaba cada color. Los alfileres representaban amigos y enemigos. Grupos e individuos. Los había movido a ambos. Hacer que pelearan o simplemente se extrañaran como mejor se adaptaba a sus planes. Y todavía All For One se giró y la habitación cambió. Ahora era como lo había visto por última vez. Había papeles por todas partes. Había agujeros de bala en los planos y acertijos en el mapa de Japón. El olor a humo flotaba en el aire. Se oyeron gritos provenientes del exterior. Petra yacía sobre una de las mesas, boca abajo. La sangre goteó de sus dedos al suelo. Masao estaba tirado en un rincón, con los miembros en jarras. Isashi no se demoró en su mirada. Él ya sabía lo que pasó después. Respiró hondo y luego todo volvió a cambiar.
Esta vez la ubicación era confusa. Era como si la niebla lo oscureciera todo, pero no había humedad ni olor en el aire. Hisashi suspiró. Iba a hacer esto de nuevo. Su hermano apareció entre la niebla. Hermano, el saludo fue, como siempre, neutral. Yoichi, le devolvió All for One. No tenía sentido intentar evitarlo. Lo había hecho en el pasado. Nada ha cambiado. Podríamos fingir que lo hicimos esta vez. ¿Esperarlo? Hisashi miró fijamente a su hermano. Su expresión no cambió. No, no creo que estés preparado para eso, continuó su hermano, sin mover los labios. All for One no se movió. Estaba feliz de evitar esto, pero parecía que no era posible. Podrías ser todo lo que ellos quieran, dijo Yoichi, moviendo los labios esta vez. Hisashi le dio una mirada dura. Esto era lo que recordaba que había sucedido. ¿Quieres decir, ser su albacea?, respondió. Su hermano negó con la cabeza. Sé mejor que los demás. Muéstrales a todos que no tiene por qué terminar en fuego y sangre. Muéstrales que el cambio se puede controlar, que se comprende y que todos somos humanos. Hisashi respiró hondo. Miró a su hermano. Su hermano que era débil, algo enfermizo y que no tenía sus dones. Su hermano lo amaba, pero quien en ese momento le suplicaba que fuera débil. Apretó los dientes. ¿Sabes lo que quieren que haga, hermanito?, preguntó. Todavía recordaba el desprecio que goteaba de su voz. Nada que no estés haciendo ya, fue la respuesta esperada. Incluso ahora, tenía los puños apretados. Debería haber retirado el don que le había dado a Yoichi en este momento, pero no lo había hecho, y eso ahora había llevado a las molestias de los poseedores. Hisashi borró eso de su mente. Este era un tiempo con su hermano y a pesar de que estaban peleando, y esto era un recuerdo, quería pasar tiempo con su hermano. No se parece en nada a lo que estoy haciendo. Él objetó. Su hermano lo miró, con incredulidad evidente en su mirada. No es lo mismo, insistió. Quieren que traicione a todos los que adquirieron una habilidad, añadió. Solo aquellos que están lastimando a la gente, le dijo Yoichi. Existía la implicación de que él era una de esas personas. Así es como empezará, respondió Hisashi. Así es como siempre empieza, continuó. Al principio serán aquellos que supuestamente han lastimado a alguien. Será para su propio beneficio. Incluso pueden ser aquellos que no pueden controlar su habilidad y quieren que desaparezca. Todo parecerá estar bien. Todo estará bien, intervino su hermano. Mostrará al mundo que no hay nada que temer, que las cosas se pueden controlar. All for One negó con la cabeza. Todo comienza de esa manera. ¿Recuerdas tu historia?, preguntó. Es mejor que su hermano recuerde su historia, se había asegurado de ir a la escuela. Podemos aprender de la historia, respondió su hermano. Incluso sonaba como si él creyera eso, y si fuera su hermano el que estaba a cargo, Hisashi lo habría creído, pero su hermano no estaba a cargo. Ellos, los que se oponían a él, los que se oponían a los que tenían habilidades, estaban usando a su hermano para llegar hasta él. Querían que lo encadenaran, y querían que lo encadenaran de tal manera que otros con habilidades lo odiaran. Nunca lo dirían, pero querían que alguien con una habilidad lo atacara con esa habilidad, y luego querían que él la tomara. No importaría que la acción fuera la mejor defensa propia, en ese momento, sería acusado y entonces sí sería un esclavo. A lo mejor. No están preparados para aprender de la historia, dijo tristemente Hisashi. No pueden aprender a menos que estés dispuesto a intentarlo. All for One negó con la cabeza. Control, dijo la palabra como si fuera a explicarlo todo. Debería. La gente que Yoichi representaba, el llamado gobierno, solo quería controlarlo. Querían su poder, querían su lealtad. Estaban celosos de sus conexiones y estaba seguro de que al menos algunos de ellos querían el poder que él tenía. Afirmaban estar interesados en la paz, en la igualdad, en trabajar para lograr la armonía entre quienes tenían habilidades o poderes o como se llamaran, y quienes no los tenían. Él lo sabía mejor. Había quienes solo querían matar a los que tenían habilidades. Como si eso fuera a impedir que aparecieran.
Hubo quienes vieron el potencial y quisieron controlarlos, quienes querían usar a aquellos con poder para sus propios beneficios y hubo quienes afirmaron aborrecer a aquellos con poder, pero Hisashi sabía lo que querían. Querían ser uno con el poder. Querían desesperadamente ese regalo y podía ver que esa sería una de las cosas que le ordenarían hacer. Encontrarían el poder que querían y luego encontrarían alguna razón para exigir que se lo transfiriera. Quieren control, añadió. Porque su hermano pequeño no podía verlo. Dices eso como si fuera algo malo. Fue el turno de su hermano de negar con la cabeza. La sociedad se define por el control. Para que la sociedad funcione todos estamos de acuerdo en ser controlados por las expectativas, por las reglas. Y eso funciona cuando se aplican a todos, pero sabes que no es así. Ellos estarán. Yoichi le dijo. Las habilidades fueron una sorpresa para todos, pero no son algo que deba temer. Tienes que mostrárselo. Tienes que ser alguien que esté de acuerdo con el sistema, que esté de acuerdo con las leyes. Hisashi recordó cómo se había sentido ante eso. Era lo mismo ahora aunque sus razones eran diferentes. La primera vez había gruñido y, sinceramente, tenía ganas de hacerlo de nuevo. No tenía sentido una conversación que nunca cambiaba. Estaría de acuerdo con el sistema y las leyes, si las aplicaran por igual. Pero no es así. Ni siquiera fueron sutiles respecto a la desigualdad. Si tenías una habilidad, entonces estaba garantizado que cualquier problema sería tu culpa, incluso cuando no pudiera serlo. La humanidad no había aprendido nada. Solo había cambiado la redacción. Las vacas se secaron por culpa de la bruja. El auto falló debido a la persona con habilidad. Las palabras cambiaron, las acusaciones siguieron siendo las mismas. Si les demuestras que aquellos con habilidades están dispuestos a vivir dentro del sistema, entonces lo harán, casi suplicó su hermano. Al menos, de vez en cuando, reconocía que no había habido igualdad. No, entonces simplemente usarán mis habilidades. No podemos hacerlo con la gente actual y el miedo, eso no les ayudará a aceptar. Justificará sus prejuicios. Hermanito, si hubiera alguna manera de hacer esto. Sin derramamiento de sangre, lo tomaría, pero no seré utilizado y luego eliminado. No me pondré en peligro por ellos. Si seguía adelante con sus planes, si actuaba según su criterio, tomando las habilidades de los demás, y Hisashi era lo suficientemente honesto como para admitir que esa parte lo atraía, entonces él sería el objetivo. Otros con habilidades lo atacarían a él, no aquellos que deberían ser el objetivo. Él no iba a ser la distracción. Hermano, por favor. No. Hisashi se dio la vuelta, como lo había hecho en su memoria. Y la historia ahora se desarrollará. Eso no había sucedido. ¿Qué fue de hoy? All for One se dio la vuelta. Su hermano había desaparecido y todo lo que recibió su visión fue blancura. Excepto, la voz de Yoichi llegó a su alrededor y sonó especulativa. Las cosas han cambiado. Me pregunto si mi sobrino puede marcar la diferencia. Los ojos de Hisashi se abrieron como platos. Izuku. Pero será mejor que te despiertes pronto, hermano, porque él te necesita. All for One se sacudió y luego giró, pero el paisaje no reveló nada más que blanco. ¿Qué quieres decir? El demandó. No hubo respuesta. Ted, capítulo 52. Nido 52. El dragón del emperador. El Dr. Garaki estaba consciente de su respiración mientras estaba sentado en su silla. Estaba mirando a Izuku. El niño estaba sentado en un taburete con la cabeza gacha. Había pasado tiempo hoy cosiendo la herida que Izuku le había hecho en la cara. Había aplicado un poco de cinta quirúrgica y un poco de pegamento de su propia invención, por lo que estaba bastante seguro de que no dejaría cicatriz. Pero Kurohiri esperaba que hablara con el chico. No era un psicólogo. No tenía idea de por qué Izuku había sentido la necesidad de cortarse. Izuku, comenzó el Dr. Garaki. Es mi culpa, murmuró el niño. Eso fue algo. Tenían miedo de que Izuku no hablara. ¿Cuál es tu culpa? Preguntó Kyudai, tratando de no parecer cansado. Papá. La sola palabra no fue tan útil como respuesta. ¿Qué quieres decir? Inquirió el doctor.
Es mi culpa que el don no curó a papá. Esa explicación fue más útil excepto que no era cierta y el doctor no podía seguir el razonamiento de Izuku. ¿Por qué piensas eso? Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. El doctor se dio cuenta de que el niño se preguntaba por qué se molestaba en preguntar. Pero no fue tan simple. No tenía idea de por qué Izuku creía que era culpa suya que Hisashi no se hubiera curado. El chico tragó saliva. La peculiaridad debería haber curado a papá, y no lo hizo. Eso significa que todavía tengo un poco de ella. El doctor entendió el problema ahora. No, no lo haces. Hizo la declaración con fuerza. Los ojos de Izuku se abrieron más. El doctor no repitió nada, a pesar de las súplicas del niño de que repitiera lo mismo. Curó a papá en todas partes, excepto en su cabeza. Por lo tanto, todavía tengo que conservar una parte, explicó Izuku con más detalle. Entonces no tuve que coser ese corte. No se molestó en contener el sarcasmo. Ante eso, Izuku al menos tuvo el buen gusto de parecer confundido. No tienes parte del don, Izuku, le aseguró el doctor. Tu peculiaridad no funciona así, añadió. Una vez que empiezas a absorber una peculiaridad, ya no puedes transmitirla. Por lo tanto, no puedes tener una parte de la peculiaridad. Pero, ¿por qué no funcionó? Suplicó Izuku. Funcionó, le dijo Kyudai al niño. No fue así. Izuku objetó. Funcionó, porque tu padre todavía está vivo, dijo el doctor Garaki sin piedad. Eso no era algo que ningún niño quisiera escuchar, pero tuvo el efecto deseado. Izuku lo miró fijamente, con los ojos verdes muy abiertos y sorprendido. El doctor suspiró profundamente. Izuku, tu padre estaba vivo antes de que le dieras el Kirk, pero no te mentiré, estaba en muy mal estado. ¿Viste el daño? Esperó un reconocimiento y recibió un pequeño asentimiento. El cuerpo humano no está diseñado para soportar tanto daño. El cerebro de tu padre había desaparecido. El lóbulo frontal, la corteza cerebral, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal habían desaparecido. Lo único que mantenía los pulmones de tu padre funcionando y su corazón latir era su médula. Mientras enumeraba cada parte del cerebro, el tono de Izuku se blanqueó. El doctor no creía que el niño entendiera qué era cada parte, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que todas eran necesarias. Y eso no dice nada sobre el cráneo, sus ojos, nariz y oídos. Esencialmente, significa que todo lo que hizo que tu padre, su mente, desapareciera. Izuku tragó saliva. ¿Qué significa eso? Logró preguntar. Significa que si bien podría mantener a tu padre con vida, él realmente no estaría vivo. Su corazón latiría, sus pulmones funcionarían y eventualmente la herida en la cabeza se habría curado, pero nunca se habría despertado. Quizás fue brutal exponerlo así, pero el doctor no creía en endulzar la verdad. Ya fuera dulce o amarga, la verdad seguía siendo la verdad. Que le hayas dado esa peculiaridad ha significado que las partes de su cerebro que fueron destruidas se han reformado. He probado la actividad cerebral y está presente, lo que significa que tu padre se despertará. ¿Cuándo? Probablemente no hasta dentro de unos días. A pesar de que preparé a tu padre lo más posible, todavía estaba exhausto, por lo que le tomará tiempo recuperarse. Izuku no dijo nada en respuesta a eso y el doctor observó mientras respiraba profundamente varias veces. ¿Realmente ayudó a papá? Preguntó en voz baja. ¿Lo hizo y sabes que ayudará más a tu padre? Kyudai resopló internamente. No se apuntó a psicología infantil. Ese era el trabajo de Kurohiri dado que él era el guardián de Tomura. Y el bastardo brumoso le había arrojado esto encima. ¿Qué? Preguntó Izuku y había un ligero tono petulante en su voz. El doctor reconoció ese tono. Significaba que Izuku lo escucharía pero probablemente no obedecería. Y por mucho que a Kyudai le gustaría culpar a Kurohiri, sabía que ambos tendrían que responder ante All For One si algo permanente le sucediera a Izuku. Para que no te pase nada, le dijo el doctor Garaki, mirando deliberadamente el corte en la mejilla de Izuku. Corría desde debajo de su ojo hasta la comisura de su boca.
Lo cosió con el mayor cuidado que pudo y aplicó pegamento quirúrgico para ayudarlo a sanar, pero la única razón por la que Izuku no dejó cicatrices es porque el pegamento contenía un gel curativo de su propio diseño. Izuku simplemente le devolvió la mirada. Es importante, Izuku. ¿Puedes prometerme que no te volverás a lastimar? El chico no dijo nada. El doctor Garaki esperó. Puede que no se hubiera inscrito en psicología infantil, pero sabía que era importante que Izuku le respondiera ahora. El doctor se alegró de las gafas que cubrían sus ojos mientras estaba sentado allí, esperando una respuesta. Finalmente, Izuku resopló. No me haré daño, dijo suavemente. El doctor Garaki guardó silencio por unos momentos mientras observaba la expresión de Izuku. Bien, dijo finalmente. Izuku, habrá cambios pero tu padre vivirá ahora y eso significa que se evitará lo peor de los problemas. Si se despierta, dijo Izuku obstinadamente. Lo hará, Izuku, respondió Kyudai de inmediato. Lo hará, se permitió repetir. Dado todo lo que había pasado All for One, el doctor sabía que despertaría. El hombre que era Isashi no permitiría menos. Ted, mira y levantó la bolsa que contenía la pequeña escama verde. Era aproximadamente tan grande como su pulgar. Demasiado grande para haber salido de un animal. El informe forense lo confirmó. Era una escala peculiar. Excepto, por supuesto, que no podían decir de qué peculiaridad provenía. Había demasiadas peculiaridades mutantes y de transformación que causaban escamas, aunque el tono particular de verde era sorprendente. El informe estaba sobre su escritorio. Declaró que la escala estaba hecha principalmente de queratina, pero tenía aberturas que el zoólogo al que el equipo forense había consultado consideró que podrían llenarse con sustancias más duras, como hueso, para hacer la escala aún más dura. La zoóloga estaba interesada en la herpetología y había indicado que, aunque no podía estar segura, la escama parecía ser joven. Sin embargo, si eso significaba que provenía de un niño o un adolescente, o si era simplemente una escala recién desarrollada, estaba abierto a interpretación. El informe decía que era probable que la escala de queratina creciera y, a medida que madurara, se rellenaría para brindar una mejor protección. Ese proceso no había comenzado. Y todo eso fueron especulaciones. Mirai suspiró y movió la bolsa, haciendo que la balanza reflejara la luz. Objetivamente era bonito pero seguía siendo una anomalía en el lugar de la pelea. Ninguno de los trabajadores de emergencia tenía una peculiaridad que les provocara tener básculas como esa, y nadie había informado que se había perdido nada. Así que lo más probable es que esta báscula perteneciera al equipo que había elegido All for One. Debería dejarlo pasar. El comisionado le había dicho que el cuerpo de All for One estaba en una instalación para estudio pero tenía curiosidad. Los equipos centrados exclusivamente en la investigación tendían a pasar por alto las peculiaridades de sus miembros. O más bien, solo se centraban en las peculiaridades si eran útiles. De lo contrario, todo era cuestión del cerebro. Mirai no se suscribió a la teoría de que aquellos con peculiaridades más animales tenían una inteligencia más animal, pero algunos sí, lo cual era interesante que alguien con una peculiaridad de escala pudiera estar en ese equipo. O tal vez solo estén en el equipo por su fuerza. Lo que significaba que la escala pertenecía a un adulto, pero era una escala recién formada para ellos. Un ping interrumpió los pensamientos de Sir Nicteye. Un correo electrónico. Su correo electrónico sonó en diferentes tonos para representar cosas diferentes. Aquellos en su lista de contactos le dieron un familiar tono de llegada de correo electrónico. Los de personas que no conocía daban un tono mucho más de advertencia, pero los de personas que no estaban en su lista de contactos pero que respondían a un correo electrónico que había enviado previamente daban otro tono. Le hizo saber que la información ahora estaba disponible, incluso si la información era que no podían responder a sus preguntas. Eso es lo que solía pasar. Bajó la bolsa y se dirigió a su escritorio, colocándola al lado del mouse mientras hacía clic en su cliente de correo electrónico. El correo electrónico fue etiquetado como procedente de China. Mirai sonrió. Era una posibilidad remota y confiaba en el comisario, pero tenía curiosidad. Había otra posibilidad para la escala.
Podría haber sido producido por All for One. Después de todo, le robaron una peculiaridad de escala a un niño en China. Hizo clic en abrir. Esa es la escala de Iryu. La declaración inicial dio crédito a la teoría de que All for One, por alguna razón, había intentado utilizar esa peculiaridad de la escala. Mirai frunció el ceño. Dado el daño, ¿era posible que las peculiaridades que tenía el hombre se salieran de control? Solo Toshinori sería capaz de responder esa pregunta y Mirai más bien pensó que no había estado en el estado de ánimo adecuado para notar tales detalles. Respiró hondo y volvió a mirar el mensaje. La composición y la forma son las mismas que las de las escamas de Iryu, aunque es cierto que el color es diferente. Ver foto adjunta. ¿Qué significa esto, señor Nicteye? Si bien somos conscientes de que existen peculiaridades al copiar, solo son limitadas. ¿Estás indicando que alguien puede copiar peculiaridades de forma permanente? El compañero ocultó una mueca de dolor ante la pregunta. Eso se estaba acercando demasiado a la marca. ¿O estás sugiriendo algo más exótico? ¿Que la persona que copia la peculiaridad luego la suprime en el poseedor original? Esa era una pregunta peligrosa y mostraba su esperanza. Todavía tenían la esperanza de que la peculiaridad de Iryu regresara. Él sabía que no lo haría. Él se lo había dicho. Sus médicos se lo habían dicho, pero algunas personas nunca fueron lógicas. Sin embargo, la pregunta avanzaba poco a poco hacia la verdad. Que había una peculiaridad en el mundo que podía, no copiar peculiaridades, sino eliminarlas permanentemente. Excepto que esa peculiaridad ya no estaba en el mundo. Tenía la sensación de que el conocimiento no consolaría a Iryu y a sus padres. No se molestó en leer el resto del correo electrónico. Tendría que responderles, diciéndoles que la escama se había encontrado en el lugar de una pelea de villanos y, si bien puede parecer la de Iryu, lo más probable es que fuera de un villano. Quien dijo que la verdad era siempre la mejor opción no había tenido que lidiar con padres delirantes que ofrecían esperanzas donde no las había. Mirai miró la balanza. ¿Qué había estado pensando All for One? Ted, esto es aburrido. Anunció Tomura. ¿Cuánto tiempo más va a estar dormido? El adolescente gruñó la pregunta. Por lo general, Kurohige habría dicho algo en un intento de modular las palabras de Tomura, especialmente porque se refería a Sensei, pero en este caso él mismo tenía curiosidad por saber la respuesta. All for One estaba acostado en una cama cómoda, pero obviamente todavía era una cama de hospital. Las sábanas eran blancas y la parte superior estaba parcialmente levantada. Le metieron un tubo en la garganta y había varios puntos de vigilancia sobre su cuerpo. Un monitor cardíaco pitó suavemente y se escuchó un silbido en el respirador. Gigantomachi estaba parada en las sombras al otro lado de la cama. El enorme hombre solo se movía cuando Izuku estaba presente, y entonces generalmente estaba en una posición para cubrir mejor tanto al niño como a su padre. La parte superior de la cabeza de Sensei ya estaba formada pero era una masa de tejido cicatricial. El doctor les aseguró que el hueso que había debajo estaba entero y que había actividad cerebral. Aún así, resultaba desconcertante ver al gran hombre en tal estado. No tenía ojos, solo una ligera depresión donde deberían estar y su nariz había desaparecido. No estoy seguro, Tomura, respondió el doctor. Sensei no está en coma. Hay demasiada actividad cerebral para eso, pero tampoco está simplemente dormido. Está en un estado de transición. Así que debemos tener paciencia, concluyó el doctor. Tomura resopló. La única vez que Kurohige había visto al adolescente mostrar paciencia fue cuando jugaba algunos de sus juegos. Había algunos que requerían que las cosas se hicieran en tiempo real. Tomura se quejó de ellos pero lo hizo, normalmente yendo a un juego secundario mientras esperaba. No hizo muy bien la paciencia. Había una pregunta de seguimiento que Kurohige necesitaba saber pero no podía hacerle al adolescente aquí. Cuando All for One despertara, sería el mismo. El hombre brumoso casi tenía miedo de la respuesta pero tenía que saberlo. Todos tenían que saberlo. Estoy seguro de que se despertará pronto, dijo el doctor. Y probablemente exigir, ante eso, el doctor hizo una pausa. En realidad no estoy seguro, pero algo, añadió.
El doctor vio los ojos amarillos de Kurohiri y asintió significativamente. El hombre brumoso levantó la barbilla en señal de reconocimiento, aunque no aceptaría la respuesta completamente hasta que Sensei estuviera despierto y demostrara estar, bueno, no podría decir completo, pero al menos en completo control de sus facultades. Y entonces, Kurohiri resistió la tentación de suspirar. Entonces habría un ajuste de cuentas. No con Olmig sino con el resto del inframundo. All for One aún no se había ido por tanto tiempo como para que hubiera rebelión, pero Kurohiri no era lo suficientemente ingenuo como para creer que las noticias sobre su condición no se estaban difundiendo. Habían traído demasiados sanadores como para no hacerlo. Sabía que habría algunos grupos que pondrían a prueba a su emperador y que habría que ocuparse de ellos. Probablemente sería sangriento y el hombre brumoso esperaba que no atrajera la atención de los héroes. Incluso con Olmig probablemente fuera de escena, al menos por el momento, ya tenían suficientes problemas. Y justo en ese momento, mientras seguían esperando a que Sensei despertara, Kurohiri no veía muchas soluciones. Ted,